está. Bueno, esto. En primer lugar, agradecer la oportunidad de venir a contar nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones en este entorno BIM con un enfoque un poco distinto. Nuestra posición en el mercado de la construcción, seguimos estando en el sector de la química, somos una farmacia con tecnología, en el fondo, para gestionar la vida útil de las estructuras. Siempre decimos que hace tiempo que dejamos de luchar contra la gravedad. Yo en particular soy ingeniero de caminos, venimos de la parte más estructural. Hace tiempo dejamos de luchar contra la gravedad y en la actualidad estamos luchando contra la corrosión. Estamos luchando especialmente en ambientes industriales, que mostraremos ejemplos y contraejemplos. Estamos luchando contra que las cosas nos duren. Creo que uno de los grandes mercados que nos viene en industria y sobre todo en infraestructuras es el mercado de la durabilidad, el mercado de luchar contra la corrosión. Nuestro planteamiento del entorno BIM en el fondo es una herramienta de gestión documental. Es una forma de tener y de controlar la estructura a lo largo de su vida útil. Es decir, nosotros no nos centraremos en la parte constructiva, que la vemos, se ha tratado y es muy instantánea, sino en cómo este entorno a la propiedad le puede permitir el conocer la evolución de la estructura. En la parte final veremos un poco cuáles son nuestras opiniones de evolución en el futuro. Y como decía, nuestra posición dentro de BASF, que es una empresa del sector de la química, el nacimiento de, oye, ¿por qué no nos planteamos desarrollar nuestras soluciones en este entorno? Es porque dentro de nuestras propias instalaciones, la central en Alemania, en Ludwigshafen, pues son 10 kilómetros cuadrados de instalaciones con 35.000 trabajadores. De los 120.000 que tiene la compañía, los proyectos en la actualidad se están desarrollando en este entorno. Se están desarrollando en este entorno porque es una tecnología que abarata costes en la construcción, insisto, dentro de nuestra propia casa. Y el planteamiento fue muy directo. Presentemos las tecnologías que estamos comercializando en un entorno al que a nosotros nos gusta que se nos proporcionen. Y de ahí nace. En nuestro caso concreto y desde la línea de rehabilitación estructural, insisto, en sectores industriales lo perciben rápidamente porque son los explotadores, es su casa y los costes de no intervención a tiempo son altísimos, lo tienen clarísimo. En infraestructura es la gestión de la vida útil de la estructura. Estamos luchando contra la corrosión en hormigón y hormigón armado y pretensado, descarbonatación, perdemos pH, la estructura se nos oxida, recubrimientos, hasta entrar en una zona en rojo donde se inician los trabajos de rehabilitación. Esto, pues, en fachadas tiene un coste. Cuando estamos hablando en puentes con tráfico muy intenso, donde no se considera la interferencia al uso, cuando se internalizan estos costes de no uso de la estructura en el precio metro cuadrado de reparación, pues estos costes se disparan. A la derecha, pues, por ejemplo, unas vigas carrileras del puerto de Bilbao, las vigas que están soportando las grúas que muevan containers. La foto de abajo sin armado, la foto superior con una expansión de corrosión por cloruros. Esta reparación directa tiene unos costes. El coste de no poder mover las grúas carrileras en un puerto como el de Bilbao tiene un coste probablemente muy superior. Como siempre, nos mueve y nos motiva la parte económica. Estos son dos transparencias de la NACE, que es la Asociación Americana de la Corrosión. Simplemente en infraestructuras, esto a la derecha, en la web corrosioncost.com se pueden ver. Los billones de dólares americanos son millares de dólares para nosotros. Solo en mantenimiento de puentes estamos hablando de 8.300 millones de dólares anuales en mantenimiento y rehabilitación. Y nuestra opinión es que en realidad estos costes, la naturaleza se acaba imponiendo, los mecanismos de deterioro son los que son, los materiales son los que son. Abaratar estos costes solo se puede hacer por dos vías: en mantener más y en mantener justo en el punto óptimo. Es decir, no empezar a mantener cuando es un punto de no retorno, ¿vale? Es lo que se empieza a hablar de un mantenimiento activo. Y nos gusta ilustrarlo con ejemplos. Un ejemplo internacional, esto es en el Sáhara Occidental.
una propiedad que explota potasa, saca la potasa de las minas, 3 kilómetros 200 de pantalán, la entrega en un barco. Contaminación por cloruros, todo el postesado, todo el armado completamente dañado, y llega un momento que ya no hay marcha atrás en este daño. Este tramo vemos que los costes ya son altos, estamos hablando de apeos de gran dimensión. Este es el tramo terrestre, este es el tramo marino. Y BIM, ¿qué pinta en todo esto? BIM en el fondo es de las pocas herramientas que se están planteando a día de hoy que nos permiten gestionar la totalidad de la obra a lo largo de su vida útil. Veremos la parte final, que se están empezando a monitorizar estructuras, estamos empezando a ver cuáles son los potenciales de corrosión, estamos empezando a ver que este pantalán, 5 años antes, con técnicas de inhibidor de corrosión, con protección catódica, frenábamos los daños, pero si la propiedad no tiene una herramienta que permita gestionar esta metainformación, no se sigue, ¿vale? Insisto, y un coste que 5 o 7 años anteriores era de cientos de euros el metro cuadrado, pues al cabo de 5 años, imaginaros vigas lanzadoras con hilo de diamantes, generar dovelas, bajarlas, fondear, subir nueva viga y posicionar en su sitio. Esto es un ejemplo de España, una torre de una cementera, torre de 100 metros, con instalaciones existentes. Este ejemplo, aquí, un entorno BIM, no sé si exactamente BIM, pero un entorno de gestión documental de esta torre lo hubiésemos necesitado 3 veces. Uno, cuando se plantea el llegar a rehabilitar esta torre que estáis viendo, porque no existe documentación ASBIL, es decir, la propiedad privada que vive de fabricar lo que fabrica en esta instalación no tiene documentación existente, no sabe cuán mal está su estructura por afectación por cloros, por corrosión. Se plantea la instalación de estas prótesis enormes que vemos a la derecha, cruces con sistemas de hidrodemolición, restitución con morteros para darle estabilidad estructural. No conocemos la geometría en 3D, esto es montar un puzzle sin tener el conocimiento espacial. El ASBIL que existía no respondía para nada. Aquí un planteamiento 3D nos hubiese ahorrado muchísimos problemas en la consecución de la obra. Probablemente con técnicas de escáner 3D, con costes del 1 por 1000 de la obra, no se hizo. Y en el futuro, para conocer lo que se ha hecho. Es decir, nosotros planteamos este entorno como herramienta que nos aglutine este sistema de gestión documental, porque la realidad es esta, la realidad es que tenemos información muy disgregada, inconexa, se están facilitando bancos de precios, se están facilitando fichas técnicas, se están facilitando catálogos, planos. Cuando damos el salto y empezamos a preparar estas soluciones precocinadas en un único archivo, toda esta información ya nos viene inherente en el único archivo. Lo decíamos anteriormente, nuestro planteamiento desde BASF ha sido porque somos usuarios en nuestras propias plantas y la segunda motivación es porque nos ahorra muchísimo dinero, en el fondo, en la prescripción para que los técnicos utilicen las tecnologías que nosotros estamos comercializando. Seguimos los que no comercializamos elementos físicos, los que comercializamos, lo que decía antes, medicamentos, los que estamos comercializando sistemas líquidos, sistemas de inhibidores. Tenemos una casuística muy grande donde la combinatoria de casos para llegar al modelo concreto sigue siendo la de siempre, que es un sistema de filtros. En el caso de pavimentos industriales, si estaremos con temperaturas de 120 grados, tiene que contener ácido sulfúrico el 50%. La entrada de casos, el filtro, hasta llegar a la solución precocinada es la de siempre. No nos ha cambiado nada. Una vez lleguemos a ese punto, sí que es instantáneo. Se clasifican todos los sistemas, se bajan en el entorno Revit en el que sea, igualamos propiedades, tenemos la cubierta con el sistema completo. Esto se ha hablado ya suficientemente. Digamos, lo que nos permite es facilitar muchísimo la prescripción, nos permite facilitar el bloque, ya no es un bloque en 2D, es un bloque en 5, 6, 7D. Y lo que nos interesa a nosotros es introducir, porque uno de los parámetros de los materiales, por ejemplo, son las durabilidades, son las vidas útiles, son las garantías, es hacer la evolución
digamos, es empezar a considerar la variable del tiempo en nuestras estructuras. ¿Vale? Encubiertas. ¿Para qué? Pues para empezar a comparar distintas soluciones, porque todas las soluciones a 5 años vista se impermeabilizan, a la que empezamos a pasar los 10, 12, 15 años ya no está tan claro. Sin una herramienta que dé esta visión global, la propiedad no tiene criterio para decidir. En silos. Nuestro criterio es que hasta ahora hemos llegado hasta aquí, es decir, el generar bloques con sistemas superpuestos es directo. Creemos que el siguiente paso es empezar a analizar cómo se comportan nuevos materiales sobre materiales existentes. Uno de ellos sería el caso de hormigón con fibra, es decir, no será nada nuevo dentro de 5 años que dentro de las carpetas de material tengamos hormigones ya en masa con fibra, donde podamos hacer sustituciones parciales de acero para ambientes que requiramos alta durabilidad. No nos será extraño los materiales compuestos que estamos usando para reforzar estructuras que tienen un déficit, empezar a ver cuando dentro de BIM lo mandemos a robot, cuando dentro de BIM lo mandemos a un ADAPT, y a la propia biblioteca nos contemple cuál es el efecto de esta fibra de carbono sobre este pilar original. En el caso de pilares, pues lo que hace es un confinamiento y el hormigón original de HA25 pues lo pasará a un 31. Entonces, no, es un entorno, el problema lo tendremos por factor de escala, que no serán usos muy mayoritarios, pero técnicamente completamente factibles. El empezar a ver cuál es el efecto más allá de las prestaciones del material y las calidades, cuál es el efecto incluso cuando lo mandemos a hacer el análisis estructural. ¿Vale? Estos son los bloques sin más, capa sobre capa, es una evolución de las soluciones que se están planteando. Esto es un caso del AVE Madrid-Sevilla, con problemas de hormigones cíclopes casi, con problemas de fisuración por comportamiento estructural. Esta actuación actualmente queda reflejada en las bases de datos de la propiedad, en este caso que es ADIF, pero de una forma inconexa. No hay un tratamiento único. Esto es Metro de Barcelona, idénticamente. Y creemos que para la propiedad el tener toda la información aglutinada se acabará imponiendo, porque los costes de no intervención a tiempo son altísimos. Pongo como ejemplo, en grandes infraestructuras no es extraño el empezar a tener un monitoreo de toda la estructura, con aforos de tráfico, con respuestas de vibraciones, con respuestas tensionales. Esto es el panel de control de un explotador. ¿Por qué no esta misma información vuelva a nuestro modelo BIM o BRIM de Bridges, en nuestro caso, en un escenario a 10 años vista? Lo vemos completamente viable. Y esto es todo. Gracias. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Es muy interesante cómo el enfoque de BASF se centra no solamente en la parte del diseño, sino también por medio de sus productos, cómo también ayuda hacia la reparación y mantenimiento de estructuras o edificaciones con un modelo BIM, que esto va un poco más allá de solamente ofrecer una biblioteca. ¿Nos puedes decir si BASF actualmente o prevé también un equipo técnico que pueda ofrecer trabajo dentro de un proyecto para poder analizar y prever o mejorar las soluciones que pueden ofrecer los productos de BASF? Sí, en realidad en multinacionales como la nuestra tenemos unos costes de estructura generales que están ahí, y la única forma de compensarlos es con un desarrollo a nivel global. Es decir, es fácil con tecnología BIM desarrollar a nivel mundial las soluciones e implantarlas localmente. Entonces, a nivel de costes, el desarrollo de estas soluciones son muy bajos, no son desarrollos, y nos permiten un ahorro de tiempo a nivel local de mucha prescripción caso a caso, ¿no? Entonces, claramente es una cuestión y egoístamente de economía propia, no es más allá del servicio que se da al cliente. Bueno, y si el proyecto lo amerita, pues entonces sí podéis intervenir, sí podéis gestionar
directamente. Sí, claramente. Digamos, es la relación con el cliente ha existido siempre, es una herramienta más para dar apoyo al cliente y con una opinión personal de que no hay marcha atrás. Digamos, no volveremos al 2B seguro. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, nuestro próximo ponente es Pablo Martín Hernández, es el director de la Asociación Española de Fabricantes de Ventanas y Fachadas Ligeras, ASEFAVE.